Soy pastor en la Iglesia Alianza del Alco. Fui invitado al poco pastoral de 2023. Entonces, como verán, soy pastor, ¿no? Y gracias al Señor, bueno, por la invitación también poder enseñar en este curso. Entonces, le mencioné que yo era pastor en la Alianza Cristiana Misionera allá en el Arco. Yo me encargo de lo que es el adulto mayor, las personas de 65 años para arriba. Actualmente tenemos entre 40 y 50 adultos mayor. Obviamente debe haber más, pero es lo que ya están sueltos, porque nuestra iglesia trabaja por sectores, ¿no? Sector, por ejemplo, sector uno que vendría a ser Quintana y Madera. Sí, esta por zona geográfica. Entonces tenemos diferentes sectores. Y yo me encargo solamente de adulto mayor, lo que es la proyección social de la iglesia, ¿no? El año pasado hice un campamento para familias que tienen personas con discapacidad, ¿no? Y estamos capacitando y sensibilizando a la iglesia para esa familia. Y bueno, este año el Señor me ha dado otro desafío. Yo apoyaba con los jóvenes, siempre apoyando pasos. Pero a partir del otro mes, yo comenzaría a pastorear a los jóvenes de la iglesia. Son como el sábado pasado sigo como 140 más, ¿no? La iglesia donde sí es grande, sí, ¿no? Entonces, es el desafío de este año. Obviamente, poder explicar también el curso de mundo bíblico. Es la segunda vez que le enseño. El año pasado también el sin miércoles. Un miércoles, pues. Esta es sí. Sí. Entonces, vamos a comenzar. Tienen sus sílabos. Obviamente, a ver, curso de mundo bíblico, día en la veda, horario de 7 a 9:15. Tratar de siempre estar al lado. No, viene, a veces por el viaje y cosas por ahí. Tú puedes entender, ¿no? Pero opcional. Sí, tu pedido puede ser virtual, si sea virtual. Tendría que hablar con el hermano Samuel o algo. Y está encargado más. Sí. Sí, eso no lo voy a decir. Descripción del curso Mundo Bíblico. Consiste en un estudio panorámico de la cultura, religión y geografía de mundos, dentro del cual se desarrolló la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto nos proporcionará el ambiente para comprender mejor la historia de los hechos de Dios y su revelación. Por esta razón, el curso comprende los siguientes contenidos: aspectos introductorios, historia, cultura, religión en el Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario, historia, cultura y religión en el Nuevo Testamento y la geografía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es interesante que este curso les va a ayudar a ustedes ubicarse en el mapa en cuanto a los hechos. Ustedes en el Antiguo Testamento hubiera un montón de historia, donde, digamos, perdió Israel, donde tuvieron que cruzar el Mar Rojo, todo eso, ¿no? Cuando salieron de Egipto, cómo fue el recorrido de Abraham, ¿no? Entonces, porque uno puede leerlo y está bien, uno lo comprende, pero muchas veces nos va a ayudar y hasta nos va a ayudar a poder argumentar frente a otras personas que todo lo que ocurrió en la Biblia son hechos reales. Porque eso, si vamos a la geografía, vemos a los mapas, eso existe. Los lugares, todo eso. Entonces nos va a ayudar a poder tener un mejor sustento, ¿no? Cronograma del curso. Ahí está, el 12 de marzo que es hoy día, 21, 28. Por ahí van a haber dos fechas que vamos a cambiar, pero eso lo vamos a quedar con este todo el grupo mejor. Sí, no vas a presentar. ¿Qué más? Objetivos del curso. Para el fin del curso, el estudiante podrá comprender el porqué la importancia de estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Número 2. Detallar el orden de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso va a ser su reto para ustedes. Ustedes se saben los libros de la Biblia de forma ordenada.
¿no? Eso. Más o menos ya, bueno, terminando ese curso ustedes tienen que saberlo, lo van a exponer, ¿no? Siempre me gusta que las personas terminando un curso así lo puedan detallar, si se puede. Entonces vamos a ir de a pocos, ¿ya? El curso pasado lo dijeron los hermanitos. Sí. Sí. Sí, algo de un santo ahorita. Nadie, no. Y no lo sabían, al final lo terminaron porque semana a semana comenzamos a pegarnos blogs de recloque y así avanzamos, ¿no? ¿Qué más? Número 3. Detallar épocas principales de la historia del Antiguo Testamento. Número 4. Describir aspectos del trasfondo sociocultural del Antiguo Testamento. 5. Describir contexto histórico, geográfico y sociológico de Palestina y el Brasil. 6. Explicar la manera en que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y 7. Describir y explicar la literatura del Nuevo Testamento. Quizás en esto de los objetivos, al momento de leer no lo entendemos o no tenemos mucha idea, pero en el desarrollo del curso, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, cuando venía del curso, para hoy día, ¿por qué debemos escoger el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces hoy día vamos a ver ciertas razones, ¿no? Y ustedes verán que los temas son variados, hay bastante por aprender, pero vamos a ir a su ritmo, ¿no? Para que todos podamos saber, ¿no? El canon, la literatura. Pasamos a la siguiente hoja, donde dice trabajos. Ustedes, como están presenciales en la primera clase, va a haber una exposición. Va a haber una exposición. Perdón. Le va a haber una exposición. Ahorita tengo 6 temas, porque me dijeron que vean 6 estudiantes. Hice una, la religión en Israel, el sacerdocio. B, fiestas judías en el Antiguo Testamento. C, los pactos. D, geografía bíblica en tiempos de Jesucristo. E, grupos sociales, instituciones o sectas judías. Y F, las sectas judías en el Antiguo Testamento. De estos, no. No. ¿La es que no? No, del local. Entre la A y la E, ustedes cogen un tema. Un tema. Entre las dos, un tema. Es de más claro, un dedo. Quieren desde la letra A a la letra E. Plate. ¿Va a ser? Tendrá que repetir su leadership. Ya. Entonces, hermana Cristina, usted va a buscar información acerca de esos temas, de ese tema, para poder exponer. ¿Ya? ¿Hoy día? Lleva. Ay, es para hoy día. No, acá le vamos a tener uno ya, Ah, ya. ya, para la Cristina, la E. No se preocupe, yo les voy a dar el material. Yo creo que los materiales y los libros que van a leer también. ¿Individual o...? Soy individual. Ah, ya, ya está bien. Ah, ya. Una Cristina la vendo, mi hermana Pilar. Yo la sé. Lo demás es un gran pedido. Najo. Entonces, vamos a poner la fecha. ¿Ya? La fecha para esta exposición. Va a estar en 24 de abril. 4 de abril. Esta semana. Ya. Ah, no, estoy bien. Día 12. Sí. Correcto.
Ahora sí, es de la exposición que tiene cada uno. Ahora te da una lectura de trabajo. ¿Ya? Pues, 4 euros, ponemos las dos. Sí, referente a cada uno. Ahí. Ahora, pasamos al punto número 2. Dice lecturas. Lectura del libro Panorama del Antiguo Testamento de Paul Greenwood. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, el alumno presentará un informe de lectura. ¿De qué va a constar ese informe? Del tema principal y una enseñanza espiritual en ser personal y ministerial. ¿Ya? Entonces, yo les voy a... El hermano va a formar un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Yo les voy a enviar El libro. que es el libro. Acá, este de eso. En vez de... Entonces, ¿De cuántas hojas será? 202. Tú no duermas de todo, bueno, de todo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escoger ustedes un capítulo. Un capítulo. Por ejemplo, te lo digo. Ustedes ven a ganar, no sé, el libro de... Lo que ustedes deseen estudiar más. Por ejemplo, alguien que desea estudiar primer hebreos. O no sé, las almas están enseñando proverbios. ¿No? O de proverbios. Más o menos un capítulo me escoger 7 para final. O 10 para qué. ¿No? Entonces, ustedes leen un capítulo más del libro. Y ahí donde ustedes van a ver el tema principal de ese capítulo. Por ejemplo, lo véanlos. Ustedes se leen. Ustedes apelando, capítulo 2 son dados el tema principal. Por ejemplo, yo podría decir, miren, profesor, Proverbios da sabiduría acerca de todas las áreas de la experiencia humana. Una referente, ustedes no les saben, ¿no? En cuanto a la enseñanza espiritual personal, ¿qué es lo que nos enseña esto para nosotros, para nuestra vida? Y seríanles cómo lo podemos llevar a la práctica en nuestro ministerio que nos acá. Entonces, en el día, parte de la lectura, ese es un capítulo. Podría ser el 25 de abril. Parecen. 2 semanas después de la exposición. Hizo de ver tengo bien. Aquí. No puedo estar y me mete punto más. Pero no va a la manda. Ay,
No sé cómo, pero claro, cuando salga es una invoca. Ya. En la de la exposición. Entonces, quedamos para el 25 de abril. 5 de abril. Eh, Profesor, el tema principal dice una enseñanza espiritual y la enseñanza espiritual lo que me dé de personal y ministerial. ¿Cómo lo puedo manejar con el ministerio? Algo así. Claro, cómo lo voy a llevar a la PEP y en el ministerio y la persona de que nos está hablando a nosotros. Ya no es bastante, es algo jugar, ¿no? Entonces, la letra A, 25 de abril, que es este libro. Igual, eso lo voy a subir al grupo que va. Ah, 25 de abril, adiós. Udico de abril. Ah, Lo viendo. ¿qué me hace esto? Lo que me asusta. Sei. Ahora, número 2. O bueno, vaya. Mira, esa letra A en 2 páginas es suficiente. ¿Ya? La letra A lo pone en 2 páginas. Máximo 2 páginas. 2 páginas para el informe. Sí, 2 páginas. Pero después de haberlo leído el libro de Paul Webb. Claro, cuando sales del capítulo, debe ser libro. Usted se pone un capítulo de. No necesito el libro, no se termina. ¿Ya? Ahora vamos a la letra B. Que tuve del libro Nuestro Nuevo Testamento, temer. No. Entonces, este es el libro. Eso también lo despido, Nuestro Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, el alumno presentará un informe en esa vez de 3 páginas, considerando lo siguiente: pensamiento central del autor, 3 enseñanzas y cómo aplicarlos a su vida espiritual. Recuerden que todo este curso siempre es no solamente llenado de conocimiento, sino a llevarlo a nuestra vida espiritual, poner en prácticas, aplicar. Entonces, de igual forma, ustedes van a escoger un capítulo nada más. No le estoy pidiendo tanto, solamente un capítulo. Y van a desarrollar este segundo punto. Por ejemplo, capítulo 1, el mundo político, el judaísmo. O pueden agarrar el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, o la vida de Cristo solamente. Ustedes se cogen de todos ellos un capítulo y desarrollan. Y ese título nos va a quedar hermosa. Claro, todos con libros le volvían por WhatsApp. ¿Ya? Y en estos 2 libros van a encontrar la información de las exposiciones. ¿No? Eso es. Tenemos que escoger ahorita ya. No, pues ustedes escogen ya simplemente. Y esa tarea ya vendría a ser para el último viernes. El último día de clase. Aún no tiene fecha, pero... Entonces, lo que les estoy dando es algo pequeño en realidad para lo que es un seminario. Por eso antes les estoy viendo un capítulo de un libro, un capítulo del otro, hasta ahí voy. Y todavía es extendido por todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les digo, este curso hay bastante contenido, historia, geografía, todo el fondo que hay. Pero eso es para que ustedes puedan enriquecerse sobre los temas específicos. ¿Ya? Yo voy a desarrollar en clase un material que vamos a ir avanzando rápido. No para, ¿no? Para que ustedes solamente tengan la idea. Pero hay otro material que quiero que ustedes puedan avanzar, que puedan tener rodado. ¿Ya?
ese material lo vas a desarrollar en clase. Es como son un buen narcito. Que le envío el archivo para que lo caliente y entonces, por ejemplo, un librito. Y tiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros terminemos todos esos temas que tengo, vamos a ir con el manuales. Y ahí vamos a ir desarrollando de Génesis a Apocalipsis, temas principales, personajes, versículos. Entonces, te manejo así, vas a más de poder aprender. Y al final usted puede revisar tus manuales y decirlo. ¿Qué pereces? Del otro respeto. ¿Ah? Sí. Poco va a tener de tener escuchando y que yo. Eso también lo voy a hacer. Así que vas al youtuber. El curso va cambiando. Cada dinámica así. No. Y la idea es que podamos aprender todo. Ya. Así que gracias a porque el desafío para todos es de saber cuál es el objetivo que tenemos ahí. Si o sí, lo vamos a morir. A veces, tu eco, vamos a. Vamos a ver. ¿No? Comencemos a decir acá. La cosa es, formulamos de los vivos de también. ¿Qué es el Antiguo Testamento? A ver, ¿dónde tengo dos tres? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Relata los hechos de Jesús cuando estuvo aquí. Ya. Ya. El Antiguo Testamento. El antiguo. El más, o sea, Te lo veo si tenés el Antiguo. Ay, ya. De la creación. Ya. Ah. en la serie también te pasas toda la serie. Las Ya hay con ellas los manuscritos. que trato de que te hablo que tienes mis hijos. Ya las presenciantes. Caos. Muy bien. Entonces los vamos a ver. Ustedes apuntan lo mandas ahí está. ¿Ya? A ver. Mira. Ahí está. Nos referimos a los primeros 39 libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento. 39 libros de la Biblia. Miren, la palabra testamento está basada en una palabra latina que se traduce del griego y del hebreo. Y un testamento es un pacto, un acuerdo o una última voluntad. Es un parto. Sí, es un pacto, un testamento o una mutua voluntad. Eso es lo que es un testamento anterior. Por eso dicta en ese durante el cada testamento es por Así es. A ver. termina Entonces, vemos que esa relación es que el Antiguo Testamento era un pacto o un acuerdo entre Dios y los judíos que eran los hijos de Abraham. Entonces, Dios les dio a los judíos, les dio leyes para que a su vida, como lo mencionó, te quedan un tabernáculo, sacerdotes, habían sacrificios de animales. Y entonces Dios prometió bendecir los que ellos guardaron su ley.
Pero nosotros sabemos la historia. Y creo que es el momento de sigue siendo igual. Para la gente es demasiado difícil guardar facto por los mandamientos del Señor. Ahora, actualmente, bueno. Eso es lo que vamos a ver también. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? A ver. Y avisa que esa parte de nosotros puede dar, ¿no? Sí, una cosa. Sí, yo le paso al día. Final, ¿qué pasa? Sí. Final, ¿qué pasa? Porque después hay más imágenes, todo el panorama. Entonces, por eso me dije, vamos más resaltando y importante. Ustedes tengan en mente. ¿No? Para, ¿quién escribió en el Nuevo Testamento? ¿Quién escribió? Ops. ¿Ah? Pero ¿cómo se avanzando? ¿Ya? Dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia. Y la palabra significa, testamento significa libro. Libro. ¿No? Libro. Entonces es bueno pensar de la Biblia en un libro que está sobre todo los libros. No deben de museo de pase. Y sabemos también que ese Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia. Por eso vemos una unidad en todo. ¿Y qué para los escritores? Te vamos a ver. Los que saca el espíritu. Pues quiera, pero ahí pues Héctor te ayuda. Ahí te lo vamos a ver. ¿No? Entonces, también es bueno reconocer que la Biblia contiene. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En letra? 66. Sí. 39 Antiguo y 27 Nuevo Testamento. Así es. Aproximadamente en toda la Biblia, ¿cuántos escritores? ¿Cuántos escritores? Toda la Biblia. 40 aproximadamente. 40 escritores o autores. En toda la Biblia. 40 escritores. Entonces, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, con 39 libros de la Biblia fueron escritos por aproximadamente 30 bots, 30 más o menos. Un periodo de 1000 años. Usual. Sí. Usted. Sí, aproximadamente 30 bots. Donde, por ejemplo, que Jeremías en la Lamentación fue escrito por el mismo que Jeremías. ¿No? ¿Y cuántos años dijo? Ni Tania solo, seguramente. Entonces vemos que los pertenecientes libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. ¿No? Y tenemos un pasaje clave, según Timoteo 3:6. A ver, ¿no hay duda? ¿Cuántos? Según Timoteo 3:16. Do, mi, ¿Tesis Usai? sí, según Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces, eso es un bastante clave para no recordar que fue inventado por sí. No es decir, un venado adolescente. Entonces, de esta forma, yo guío a los autores, a los lectores. ¿No? Adquirir todo ese día me inspiré, pero hay algo importante. Al el Sato inspirar, no cambió las características de la persona tiene. Por ejemplo, los que escribieron el Nuevo Testamento, los diferentes autores escriben de manera peculiares, ¿no? Unos, por ejemplo, los evangelios. Lucas era más detallista de creer, ¿no? Otros escribieron con su carácter un poco más formal, más directo, ¿no? Cómo actúan las personas. Entonces, el Señor nos tiró para ir unidades, pero no todas eh, la creencia detrás que pisó. Porque, por ejemplo, si yo escribo algo, va a ser muy diferente a como usted escribe, ¿no? Entonces, ahí también debemos mejorar eso. De ahí nosotros vamos a estudiar, pasando por cada libro, consideremos el autor y la fecha de cada libro. No, y lo vamos a ver más a ver. Ahora sí. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? A ver, vemos que la Biblia es una revelación progresiva. ¿En qué sentido? Si te saltas la primera mitad de por qué es buen libro y tratas de terminarlo, tendrás dificultades para entender todo el mensaje, ¿no? De la misma manera puedo decir esto, ¿no? Si nos vamos al Nuevo Testamento, solamente o solo es plenamente comprendido cuando es visto como fundamentado sobre los pactos, las promesas del Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos entender los evangelios, las profecías mesiánicas ya cumplidas? No, porque en Mateo pone profecías de Isaías, ¿no? Al nacimiento de Jesús, el Salvador, ¿no? ¿Cómo podemos decir que el Señor cumplió sus promesas si no sabemos dónde estuvieron sus promesas? Sabemos del cumplimiento, pero ¿dónde lo dijo? ¿O en cuántos años pasaron para que se cumpliera? Entonces entendemos tanto el generativo como el Nuevo Testamento y vemos una conexión también, ¿no? También acerca de los pactos o profecías lo vamos a ver, para nosotros saber comprender todo ello. ¿Qué más? Sin el Antiguo Testamento no podríamos comprender por qué este Mesías vendría, como dice Isaías 53, ¿no? No seríamos capaces de identificar a esos saber con Mesías, ¿no? Porque fueron muy detalladas también esas profecías. Por ejemplo, en Miqueas 5:2, donde nos dice su lugar de nacimiento. Miqueas 5:2. ¿Puesto? Miqueas 5:2. Por ejemplo, ahí detalla su lugar de nacimiento. En yo lo veo. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas 5:2 especifica el lugar de nacimiento de Belén. También tienen diferentes pasajes. Por ejemplo, que explica el modo en que moriría Jesucristo, ¿no? Entonces, Salmo 22, o el Salmo 69.
Entonces son cosas que se mencionan en el Antiguo y luego se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Mire, también un salto que menciona la resurrección o sobre los detalles de un sello de Jesús. Imagínense todo eso. Esta es una parte de lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que ya menciona a Jesucristo. Por ejemplo, también, sin el Antiguo Testamento, no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, también reiteraríamos las perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios, ¿no? En el libro de tradición que está ahí. O no entenderíamos que podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas, ¿no? A sus adversarios. También sin el Antiguo Testamento podríamos perder las numerosas profecías que te quedan que solo pudieron cumplirse con que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Daniel se detallaron ciertas profecías de las caídas de reinos, ¿no? Y este Antiguo Testamento nos da, digamos, esas sembritas que hay en la palabra de Dios, ¿no? Y son tan exactas que imagínense que los escépticos nos tratan diciendo que hubieran veces escritas después de lo sucedido. Pero la palabra de Dios fue mucho antes, ¿no? En el Antiguo Testamento también tenemos diferentes lecciones para nosotros a través de los muchos personajes, los de la Biblia. Por ejemplo, podemos aprender que necesitamos confiar y obedecer en Dios. Si esperamos experimentar la vida en su tierra prometida, en su país. Aprendemos también que si consideramos el pecado, solo nos estamos exponiendo a cometerlo, no lo que pasó de que existe. Aprendemos también que el pecado tiene consecuencias, no solo para los sus hijos, sino para nuestros seres amados.
Dios. Bien, el Antiguo Testamento es un espejo que nos permite a nosotros mismos mirarnos en las vidas de los personajes de ellos. Es un espejo que nos permite mirarnos a nosotros mismos en las vidas de los personajes del Antiguo Testamento. Y nos ayuda a poder aprender lo experimentar con sus vidas. Mira, porque vierte mucha luz sobre quién es Dios y la maravilla que Él ha hecho y la salvación que Él ha forjado. También que transmite gran consuelo para aquellos que padecen persecución o tribulación. Créeme la gratis cosas sobre Cristo. Y eso nos desafía poder seguir estudiando, profundizando las hechura y poder comprender todo lo desarrollado en esa parte del Dios Testamento. Entonces vamos a ver un poco más. El Antiguo Testamento fue escrita para gente de otra época y no nos rige como la ley de Dios vigente ahora. Ustedes saben que iba una vida, ¿no? Pero los principios es el mismo de la realidad, ¿no? O sea, cambiaron, pero los principios bíblicos siguen siendo los que nosotros podemos. Vivimos en la edad cristiana y para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente creer en Él, confesarnos, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿por qué Dios Se da batalla. Ellos tendrían mejor y siempre. Así es. Entonces, el antiguo me pedía, ahora, bueno, y que siempre por la cara. Antes como ellos, de cierta forma, eran más complicados. O un sacrificio de un animal, ¿no? Antes, antiguo de esa. Ya, por gracia. Claro, de que volvió a su piso, fue el único sacrificio que pagó por todos nuestros pecados. Y ya no va a haber otro igual. ¿No? Entonces ahí es donde cambia. Pero igual los principios de amar a tu prójimo, amar al Señor, y es lo de ¿no? Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos de estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué de preocuparnos de esto? Terry, ahí conocemos, ¿no? En Jonás y ahí tengo ver. Yo digo, yo se te dejo. Así es. Si lo sabemos, ¿qué quisiera el latino? Claro. ¿Qué relación? Hay valencia. Porque todo lo que nos menciona el Antiguo Testamento va a ser primeramente escrito en nuevo, pero también cuestiones de tradiciones, de historia. Cuando Pedro predica, se acuerda que hace todo un recorrido del Antiguo Testamento. Ya te sabe decir. Entonces muestra que fue importante sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Como mencionamos hace rato, es un espejo para nosotros, porque ella ha pasado por diferentes circunstancias, tanto buenas, tanto malas, tope con pecado, y son cosas que nosotros debemos ver para no ser hijos, no aprendemos. ¿No? Y
Pisazidas, lápis e eu iti, bonita de caste, a toas. Ilmai koruutosa. Tomasa kietto, pumamari soli. Ai kwaskat. Ese sería el Testamento, para entender mejor el Nuevo Testamento. ¿No? Claro. Conviene recordar que Jesús y los apóstoles eran judíos y conocían bien el Antiguo Testamento. Y la gente con quien hablaba Jesús tenían también esos trasfondos para entender sus palabras. ¿No? Ai secretaria periódica. Claro. Así que los días al grupo o personal nos de Ah, tú pues lo voy a enviar al final. así. Sí. También fue escrito principalmente por medio de judíos a otras personas que tuvieran mucho conocimiento de Dios desde ley. Y también el Nuevo Testamento usa muchos ejemplos del Antiguo Testamento y hace muchas referencias ahí. Entonces, ¿por qué fue escrito y preservado para ayudarnos? Porque así escribió Pablo a los cristianos en Roma. En Romanos, a ver si me ayudan. Romanos 15, 4. ¿Qué es lo que dice Romanos 15, 4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así es. Toda la preservación de las actitudes. Y también, bueno, Corintios es el con las. Tanto a los que están en Roma como a los que están en Corinto, Pablo les dice lo mismo, la preservación de la escritura. También, ¿por qué dedicamos a estudiar el Antiguo Testamento? Para entender mejor el carácter de Dios. Sabemos que el carácter de Dios nunca cambia. Dios sigue siendo un Dios de misericordia, de amor, de justicia, paciencia y nunca cambiará. Y sin duda ese concepto nos llena de alegría, de que no tenemos que temer los caprichos de un Dios que hoy está alegre y mañana está mal. ¿No? Como nos enseñaba antes, ¿no? Como los dioses griegos y los romanos aprendieron a adorar. ¿No? Entonces todas las cualidades que Dios mostró en el Antiguo Testamento, como su amor, paciencia, justicia con los israelitas, siguen siendo sus cualidades actualmente. Pero también el Antiguo Testamento nos ayuda para entender mejor el carácter del hombre. Entonces, a través de la interacción entre Dios y el hombre, en las historias del Antiguo Testamento, el hombre de hoy puede alcanzar un mejor entendimiento de cómo es el carácter del ser humano para evitar errar. Y el Nuevo Testamento usa este hecho muchas veces. ¿No? El poder entender cómo actuar. ¿Por qué cayeron en pecado? Porque muchas veces hasta nosotros lo estudiamos, sabemos cómo cayeron, igualmente el hombre bajo de ese camino. ¿No? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pasó por lo mismo? Por su mismo pecado. Y seguía estando buenos. ¿No? También para entender mejor todo el plan de Dios para salvar al hombre. ¿No? Es cierto que en muchos aspectos el hombre ha cambiado bastante durante los últimos, pongamos 3000 años. Pero también es cierto que en otros aspectos seguimos siendo iguales a nuestros antepasados. Muchas veces se pasa para juzgar a ellos por su pecado e incredulidad.
Pero cuando nos miramos bien a nosotros mismos, encontramos que no somos tan diferentes de ellos, no lo hemos dado a pensar. Y a través del estudio cuidadoso del Antiguo Testamento, podemos entender mejor todo lo que Dios estaba haciendo durante los siglos para poder llevar a cabo su plan eterno para la salvación del hombre, por medio de el sacrificio de Cristo. Entonces, acá tengo una división de las partes del Antiguo Testamento. Tanto los judíos del pasado como los judíos de hoy dividieron las escrituras en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Esta es una división entre la ley incluye los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, donde se conoce también como Pentateuco. Otros, bueno, también lo dividí como después los profetas, incluyen 8 libros. Había 4 libros de los profetas anteriores, como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, combinados con un solo libro, y Primera y Segunda Reyes, con otro libro. También había los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas claros, amigos. Esta es una división diferente. Is sit is this is Eso los niños lo saben todos. Sí, Escuelita ya es brackets, pero son y salieron a exponer. Ok, estoy en David, David. esa división que he puesto ahorita es una división de 3. Hay una división que ya es la más común. Es que ven los tipos históricos, bueno, Pentateuco, históricos, los profetas, y ya vamos a ver de cosas. Gracias. Los niños son más rápidos de poder aprender. Los libros de la Biblia, tipias, las historias. Entonces, seguimos. Los escritos también incluyen 11 libros como Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares de Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, y primero son muy grandes, ¿no? Esta es una prueba de dividir todavía. this is ¿Qué división? Acá vamos a ver las divisiones de la Biblia. ¿Ya? Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, dos partes, ¿no? Y podemos decir que hay 3 divisiones para cada lado, ¿no? Esa es una división como no fácil. Son 17 libros históricos,
5 libros poéticos y 17 libros proféticos solamente en el Antiguo Testamento. Luego del Nuevo Testamento, 5 libros históricos, 21 cartas y un libro profético. Más o menos, según un aproximado, así vendría a serse en orden cronológico la historia de David. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Antiguo Testamento, así vendría como por escrito, ¿no? Un secreto de una mantiana, y por acá, en primer Reyes, provee cantar simplicistas. Terceritzilla, o Daniel, en la izquierda, otros años. Solo está una persona. Y esa es la división actual del Antiguo Testamento. Tenemos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y tenemos los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primer y Segundo Samuel, Primer y Segundo de Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Los poéticos, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Defensas mayores, Isaías que venía tan vencido en ese aquí de él, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Isaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oquías, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué si hago costones de mayores y menores? De alguna forma porque tiene una mayor cantidad de contenido. ¿Cuáles eran las Nehemías, Amexietas? No, pues si ustedes ven en su Biblia, en algo así en una o dos hojitas nomás. Sí. Entonces, ese va a ser como que la primera mitad de todo el curso lo van a entender. Sí, en A ver, ¿hasta dónde llega? No. Sí, veas, sí, veas. ¿Hasta dónde llega? Ya. ¿Qué comienza? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y que era de Saúl, si yo sabía. Sí, más. Ya, menos de lo. Por acá, cambias el de número y se va a sacar. Subió de social, ¿cierto? Lo vas a hacer. Subimos, sí, poco a poco. ¿Ya? Ese va a ser nuestro gran desafío que tenemos sin duda. Si queremos ser maestros de la Biblia, si queremos ser líderes, debemos conocer nuestra pues conocer nuestra dicta. Porque imagínense las religiones que existen que no son cristianas, muchos de ellos saben su libro, que voy a decir, la regresa del hecho. Y nosotros que tenemos libro verdadero, la palabra del Señor, debemos conocer. No. Génesis, Éxodo, ¿qué es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Ya, ahí, los 5. Las 5, va a estar planteado. Más 3 hemos Éxodo, Levítico, Números, estamos Bueno, si usted puede ir en este orden. Fue la guía, no sé, un Pentateuco, que es el Levítico, número de cada uno. Están mis 5 libros. Ahora vamos por mis históricos, Josué, Ruth, Medes, Samet, Mesmoret. Sí, Pronibela, el Redón de Leví. Ustedes. Y lo anotamos, ¿verdad? Y de ahí siguen poéticos. Profeta y profeta de nada. ¿Ves? Si sigue un orden así,
fácilmente lo va a abrir. ¿No? Entonces ya ahí está, al final ya está. Ah, casi. Entonces, desde que llega a su cuarto con la noche iba sonando, ¿estás bien? Ta- tip. Dicen todo en que, pues, ay, Estos libros históricos, me decía saber que se desarrollaron en 4 periodos. El periodo de la ley, donde fue la formación de una nación. La premonarquía, donde hubo conquista y caos también. La monarquía, un Reino Unido y dividido. La monarquía como que ya se instaló un lugar, o sea que me olvidé que es la monarquía. donde hay un solo señor, un rey. Porque antes de Saúl estaban los jueces, no había un rey, ¿no? No había quien gobernar. Entonces en la monarquía hay un rey, quien dirige a todo el pueblo de Israel. Entonces ahí es, por eso se dice Reino Unido y dividido. No, porque después del hijo de Salomón, entonces se divide. Robón y Jeroboam. Es que vamos a ver. Esta monarquía, obviamente el sitio y la restauración. Ya. Cuando los israelitas son, ¿cómo se puede decir? Capturados. Claro, son como capturados, exiliados de su nación y llevados a Babilonia, a Siria. Más o menos como dijo, no sé, Daniel. Se lo van a explicar poco a poco. Pues vamos a ir a todos. Ah, pues, ese es el operativo. Pero ahorita ello vamos a ver si dónde va a ser más fácil. Mi manualito, ello vamos a ver. Esto es el equipo dorado. Pues jamás, ya se le va a olvidar mucho más. El manual lo trae por acá, Yo le impreso, para imprimirlo. que yo le mando un PDF, pues ella diría. Si no son como se califica así. Ay, su. Ah, uy. Entonces, ya estamos viendo. Son una noche. Sí. Sin- A veces, porque cubierto sin la línea de más vasto. Sí, de los siguientes dibujitos que vamos a poner abajo, vamos a ver todo el recorrido, por ejemplo, de Abraham. Cuando salió de sube a Abraham, y luego hasta la tierra prometida. De esto también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, para que la falta de clases en el... Porque te venía en otro, van a Egipto, y luego sube también a la tierra prometida. O Madre de Jesús. En el censo, ¿cuál se nombraba José Ibrahim? Bandas egipcias. Jesus. Primera vez. La ley, el Pentateuco, donde vemos estas 6 datos. La formación de la nación. En el Pentateuco se hace la formación de la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué esquema pétate? 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Sí, son 5 libros.
Isso. Y justo este el Pentateuco tiene 7 etapas. Vamos de una división, otra división, otra división, otra división. El Pentateuco tiene 7 etapas. Por ejemplo, de Génesis 1 al 11 es el prólogo de decisión, donde recién comienza toda la historia. Génesis 12 al 50, la elección de la nación. Éxodo 1 al 6, la esclavitud de la nación. Éxodo 100 al 15, la redención de la nación. Éxodo 16 hasta el número 10, la redención de la nación. Y en número 10, 11 es donde está impreso la peregrinación de la nación. Peregrinación. Y Deuteronomio, todo Deuteronomio, la instrucción de la nación. Es así como se dividen las etapas del Pentateuco. Por eso es algo progresivo. Progreso y termina con la instrucción, la ley. Solamente que el Pentateuco. Pues, ellos son las pero ahí. Vemos dice el Antiguo Testamento, los 7 libros históricos, los 17 libros históricos, que uno está de Pentateuco, del Pentateuco, y todos los 7 periodos de la vida. ¿Cómo se desarrolla? Entonces vamos a ver si está la grabación. Como este internet. Entonces, Abraham, ¿de dónde sale? De Ur, ¿no? De Ur. Entonces dices, surgista. Sí, Ur. ¿Verdad? Es un lugar. Es un lugar. ¿Sabes también? ¿Otra va? En este va para esto. Entonces, Abraham, ¿a quién tuvo? A Isaac. Bueno, no sé por qué, güey, para él también, ¿no? Pero nos quedamos con Isaac. Abraham llega, digamos, a la tierra, a Canaán, a la tierra prometida, ¿no? De Isaac, ¿quién salió? Jacob y Esaú, ¿no? Pero nos quedamos a ver de Jacob. Jacob con sus 12 hijos, de donde se vieron las 12 tribus de Israel, ¿no? De sus 12 gatos. Y se acuerdan la historia de José, vendido y después llega a Egipto, ¿no? Entonces todos ellos viven para la actividad para Egipto. Después, que estaba en Egipto, la esclavitud, ¿no? La esclavitud de Egipto. ¿A quién mandan de ahí? Jairo Moisés, ¿no? Y la salsa ardía. Se celebra la Pascua. Y de alguna forma los israelitas son liberados de Egipto, ¿no? Por Moisés. Hay una alianza. Y acá, ¿quién es el que sigue después de Moisés? Su predecesor. ¿Por quién se quiere después de Moisés? Josué. ¿No? Después de Moisés que solamente vive en la tierra, porque no llega a Israel.
mira la tierra, aparece Josué, de uno de los espías para Josué. Entonces Josué es donde él conquista de tierra prometida. Anapopista Moise, ¿dónde llegó? No llegó a ver. Solamente llegó a ver la tierra, no llegó a entrar. Ay, pues, ¿dónde? No, de la pasar bien todo. Con los pasados, conquista la tierra prometida a Josué. Y luego le digo esto, conquista. Pero fueron 2 espías, ¿no? Ya, fueron dos espías. Luego fue, porque fue Josué y Caleb, Ajá. los espías. Sí. Los espías que sí cumplieron en su lugar. No, porque los restos temieron, veían cosas grandes. Tenían miedo. Sí, Vieron gigantes. así es. Entonces, después que comenzaron la tierra, necesitaban las personas que les ayudaran a poder, les ayudaran a poder vivir en armonía y todo eso. Y llegan los jueces, ¿no? Después de los jueces, como vimos, apareció la monarquía. Primer rey, Saúl. Primer rey, Saúl. Luego, ¿quién aparece después de Saúl? David, como el gran rey. De ahí, su hijo de rey, Salomón, Darío, la construcción del templo. Y ahí vemos, miren, del Reino Unido, por ese reino dividido, o que ya no mencionado. Por un lado Israel, con Jeroboam, por otro lado el reino de Judá, con Roboaz. Ahí donde el reino de Israel se separa en dos. Israel por el norte y Judá por el sur. Sí. Todos se usan, bueno, hasta en Memphis, y después, donde viene el retorno, post exilio, la comunidad de la tierra prometida, para la edificación del segundo tema. ¿No? ¿Se imaginan todo este exilio leyendo que iba de alguien? Todo el desarrollo histórico que debe haber. Es bastante. Entonces, ya sabemos, me regresan a Jerusalén, a la tierra prometida, ¿no? Después de todo el exilio. Esdras y Nehemías luego obtuvieron el templo. De ella vienen por Isoler, Alejandro Magno, Judas Macabeo, nueva Macabeo existió, ¿no? 306 el imperio de cuando se separan los generales, pues, y gana la reconstrucción de su nombre de aquí. Y después de todo eso, obviamente viene Benedicto de San Eterno y Jesús. Esa es, en forma resumida, toda la historia de Abraham. No, pero eso lo vamos a ver en el desarrollo. Ya, Hoy es un panorama nomás. que ahí les solté nomás para que sepan a lo que se está metiendo. A lo que se está metiendo. Tenían la ver que sí, cada libro de la Biblia. No, desarrollo. Entonces, acá nos vamos a quedar por ahí. ¿Ya?